Bueno, gente, seguimos transitando las primeras horas de la tarde, aquí las 14 horas, y estamos en comunicación directa con Claudio León Amiras. Él es presidente del Colegio de Abogados de Jerusalén. Claudio, ¿usted me escucha bien? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Te escucho perfectamente. Bien, Claudio, gracias por la deferencia de atendernos. Usted está en estos momentos en Jerusalén. En este momento estoy en Jerusalén, son las 8 de la noche. Ajá. Parado acá desde mi oficina de abogados, veo desde lejos la Torre de David y la Ciudad Vieja. Qué bárbaro, qué vista que tiene Claudio, de su oficina. Sí, exactamente. Tremendo. Ahora, Claudio, ¿cómo es ser el presidente del Colegio de Abogados, un argentino allí en Jerusalén? ¿Cómo se dio todo esto? ¿Cuánto hace que usted está instalado allí en Tierra Santa? Mira, yo hace acá casi 33 años que vivo en estas tierras. Sí. No te olvides que había también alguien que vivió 33 años acá en Tierra Santa, pero no vamos a entrar en el tema de Jesús, porque ahí ya fue un poco más complicado. Mi padre trabajaba en Bonafide durante toda su vida y lo trasladaban, estuvo también en Miramar, en Mar del Plata, en Tucumán, y cuando estuvo en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, yo nací junto con mi hermana Safi en San Nicolás, después estuvimos en Córdoba, después en Santiago del Estero en una época, que allí conocí a nuestro mutuo amigo Pablo Berra. Pablo Berra, sí, que nos hizo el contacto. En Sudáfrica. Ajá, exactamente. Sí. Y bueno, en un momento dado vine a Israel a hacer un máster en leyes en la Universidad Hebrea. Empecé a estudiar el idioma hebreo, que como te imaginas no tiene nada que ver con nuestro idioma español, es como aprender chino o japonés, más o menos lo mismo. Claro. Y empecé a trabajar como abogado en el área civil. Después a actuar de manera muy seria en una ONG que se llama la Organización Latinoamericana en Israel, sí, que es una organización que nuclea a los 140.000 latinoamericanos que viven en este país. Mirá, luego, en el año 94 me casé con mi señora Liat, que habla español también, porque estudió con grupos de América Latina, y tengo 2 hijos, Yarden, que está estudiando fonoaudiología, y Oren, que es el más chico, que es en este momento soldado en el ejército. Ah, se tuvo que presentar a servir. Claro, está ya hace 1 año y medio en el ejército. Ahora, Claudio, ¿cómo nace? O sea, ¿qué fue una casualidad o vos venís de una familia? Te explico. Sí. Mira, nosotros venimos de la familia de los judíos sefaradíes o los judíos españoles. Yo tengo ciudadanía española y ciudadanía portuguesa también, por la misma situación. Y siempre me gustó dar vuelta por el mundo, siempre me gustó Israel, y la verdad que vine a estudiar primero un máster en Derecho Público aquí. Yo tenía un muy buen inglés, vine a hacerlo en inglés. Y después ya me gustó el país, conocí a mi mujer, me quedé, y bueno, lo demás ya es historia, lo que se dice. Y llegué a una gran actuación acá en el Colegio de Abogados. Es un colegio de abogados muy interesante el de Jerusalén, porque hay muchos árabes y judíos. Muchos de nuestros amigos abogados son árabes cristianos, árabes musulmanes y judíos. Esa es la digamos, la mayoría de nuestros compañeros. Es muy, muy interesante, ¿no? Porque claro, sí. Es la diferencia. Para Navidad visitamos a nuestros compañeros abogados cristianos, para las fiestas de Ramadán a los que son árabes, para las fiestas judías los judíos. Muy interesante. Qué bárbaro. Claudio, ¿y tu mujer es judía? Mi señora es judía, es israelí, ella es nacida de estas tierras, es criolla de acá, lo que se dice, y mis 2 hijos también nacieron acá, en Jerusalén, en el Monte Scopus, que es una montaña muy bonita, que digamos que divide un poco entre la parte árabe y la parte judía de Jerusalén. Claudio, ¿cómo es convivir? Porque, viste, más allá, ahora vamos a entrar a lo que es el conflicto en estos momentos allí en Tierra Santa, pero digo, en la convivencia, la escuela, el mercado, la vida misma, ¿cómo es la convivencia entre árabes y judíos? Mira, hay que diferenciar entre la convivencia del judío en Jerusalén
Sí. con la convivencia del judío en Tel Aviv o en las zonas del norte de Israel, que es diferente. En el caso de Jerusalén, toda la parte que ustedes ven mucho en las noticias, que ha habido... Sí. Hola, no se escuchaba. ¿Vos me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Explicaba que en Jerusalén Ajá. tenés la parte de la Jerusalén oriental y la parte de la Jerusalén occidental. En la parte occidental Sí. viven los judíos y en la parte de Jerusalén oriental viven los ciudadanos de Jerusalén árabes. Ajá. Y te puedo decir que es completamente como dos mundos. Es decir, cuando vengas a Jerusalén, un día de paseo te voy a llevar a la parte de Jerusalén oriental y te vas a sentir que estás caminando por las calles del Cairo o por las calles de Marruecos. Y la parte israelí es más moderna, con un tranvía, con edificios más modernos. Y bueno, es una mezcla, ¿no?, entre el judío laico, el judío religioso, claro, los árabes, el mercado árabe. Es una vida muy interesante, pero esa convivencia, cada cual hace su vida, es decir, el árabe vive en sus barrios, el ortodoxo o el judío así con la capota negra, el sombrero negro, también vive en sus barrios y el laico en los suyos. Claro. Y es una vida que cada cual hace su vida. Eso, más que todo, me refiero a esta zona. A esa zona. En la zona norte de Israel, ya sí, están un poco más mezclados y tenés todo tipo de profesiones. Por ejemplo, en la medicina de Israel, la mayoría de los enfermeros, los trabajadores de salud son árabes. Mirá vos qué buen dato. Sí. Muchos farmacéuticos son árabes. Ajá. Muchos empleados en ciertas áreas, en el tema mecánica y demás, también son árabes. De ahí que cuando se arman estas peleas, muchos se enojan porque dicen, mirá, nuestros hermanos árabes nos salvan nuestra vida en los hospitales, no tenemos por qué pelearnos. Y lo mismo dicen los árabes. Claro. Nuestros hermanos judíos, muchos médicos que trabajan, árabes y judíos, bajo la misma situación. Ahora, en la época de la corona, hubo muchos médicos árabes que salvaron vidas de miles de judíos. Y bueno, esa es la vida. Qué buen dato que dijiste, Claudio. O sea, en tiempos de coronavirus, muchos médicos árabes le salvaron la vida a los judíos. No solo muchos médicos árabes, sino el personal sanitario. Nadie quería tocar ni meterse en este tipo de cosas. Estos, como luchadores de batalla, salvaban la vida a la gente y los entubaban y le ponían el oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? En la época tan dura que se pasó, ¿no? Mira, yo personalmente en mi estudio tuve un abogado árabe cristiano, Ibrahim Juri, trabajó 17 años acá en la oficina, es como un hermano para mí, él, sus hijos. Después trabajó otro abogado unos 10 años que es de la ciudad de Lud, donde ahora se armaron todos los revuelos, que están tirando piedras. Trabajó acá 10 años, él es árabe ortodoxo, cristiano ortodoxo griego, lo que se dice. Sí. Y ambos también muy, muy amigos míos. Y yo siempre le digo que alguna vez si me acuchillan a mí, lo acuchillan a ellos también, somos todos hermanos y se ríen, viste, cosas de amigos como abogados. Sí. Cuando dicen que van a poner una bomba, yo le pregunto, ¿vos tenés buenos contactos con los que ponen las bombas porque sos árabe? Avisame, tirame un dato. ¿Se hacen esos chistes? ¿Se hacen esos chistes? Un poco de humor negro, un poco de humor negro, te das cuenta, pero bueno, es parte de la vida acá. Claudio, y te habrán hecho esta pregunta una infinidad de veces, de tantos años, de haber visto varias de este tipo de conflictos, no sé si con esta escala, pero digo, ¿ya perdiste el miedo? ¿Es parte de tu vida, de tu familia, el hecho de que suene una sirena y ir al refugio? ¿Cómo es esto? Mira, el tema de la sirena y el refugio, para quien vive en las zonas del centro, como vivo yo, has perdido el miedo porque ya no es tan peligroso como quien vive en las zonas de fronteras. Ajá. En las zonas de fronteras, cuando estás hablando por teléfono y de repente suena la sirena, sí, tenés por ahí 9 segundos para entrar al refugio. ¿Cómo? Se calcula,
Yo estoy hablando con vos ahora por teléfono. Sí. Y vamos a jugar que empiezan a sonar las sirenas en Miramar. Sí. Porque desde Mar del Plata te tienen que tirar un misil. Sí. Y tenés 9 segundos, estamos hablando, suena la sirena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡boom! No entraste en el refugio, te puede caer el cohete en el salón, o te puede caer en el patio, te puede caer en un claro, lugar. Porque entonces, yo pensé que era un minuto que tenían, porque en muchas mirá, notas... Sí. Si agarrás el mapa de Israel, lo vas a ver, todo va a depender. En el caso de cuando llegan a Tel Aviv, que es más lejos, puede ser un minuto, pero en otras zonas son 30 segundos, en otras zonas 10 segundos. Qué bárbaro. Es muy, muy problemático. Te digo más, tenemos un mártir en Israel que personalmente fui a dar el pésame hace ya 6 años. Sí. Un niño de 6 años que se llamaba Danielito Tregerman, que era hincha de la selección argentina a muerte, tenía la camiseta de Messi, te voy a mandar la foto de él. Qué bonito. Y él estaba con su abuelo argentino, sí. Y cuando sonaron las sirenas, él le dijo, abuelo, yo te voy a enseñar cómo correr al refugio y cómo llegar a tiempo. Y así lo hacían siempre, y esta vez estaban con el abuelo y no llegaron, o sea, llegaron a la casa, pero el misil cayó en la casa y Daniel fue asesinado. Chao. Una tragedia total. Y por eso, cuando el presidente Fernández y Solá dijeron de que la represión de Israel en la Franja de Gaza es desproporcionada, sí. Y que es un ataque muy, 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 muy triste, etcétera, etcétera, mucha gente le recordó la vida de este niño, Daniel Tregerman, de 4 años. Y el niño que murió hace 5 días de Sderot, de 6 años, que estaba vestido como las tortugas ninja. Y también el pobrecito, un caso increíble, estaba dentro del refugio de hormigón armado, pero el misil logró entrar por la ventana, matando al niño y hiriendo a los demás. Qué bárbaro. Es una tragedia de este tipo de cosas. Claudio, ¿y extrañás a Argentina? ¿Le transmitís a tus hijos algo de la cultura nuestra o no? ¿O ya como que ya te sentís la verdad que sí. Uno el corazón lo lleva siempre. Yo viví en Santiago del Estero unos 8 años. Yo viví en Córdoba casi toda mi vida y estudié leyes en la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. Y viajo mucho a Argentina. Mi hermana vive en Santa Fe. Cómo olvidarnos de cada lugar, ¿no? Claro. De nuestros paseos en Miramar, en Mar del Plata, en Necochea, la gente de Argentina, la comida argentina, los asados, el buen mate, los fines de semana. Mirá, el latinoamericano, esos 80.000 latinoamericanos que viven acá, sí, nunca dejan de lado sus raíces argentinas. Qué bárbaro. Eso es una realidad. Qué bárbaro. Claudio, ayúdanos a entender un poco esto que está pasando, ¿no? Porque vos lo vivís ahí en primera mano, en carne propia, con una hermosa familia, con una trayectoria increíble. ¿Por qué se da este conflicto? Puntualmente ahora, ¿qué es lo que está reclamando este grupo Hamas, que no es el pueblo palestino, pero que han tomado la política de Palestina? Contanos un poco, mirá, porque la gente te dice, ¿cómo es bien el tema del conflicto palestino? La gente... como se decía en la Revolución de Mayo, el pueblo quiere saber de qué se trata. Exactamente. Mirá, por un lado, tenés el problema palestino, ¿no? Que son los palestinos y los árabes que viven acá dentro de Israel, uh-huh, que viven con los judíos desde el año 1948. Cada cual tira para su lado, cada cual tiene su idioma, cada cual tiene sus costumbres. Y les guste o no les guste, van a tener que aprender a vivir juntos, porque no queda otra. Es decir, nosotros no vamos a expulsar a los palestinos de acá y ellos no nos van a expulsar a nosotros. Bien. Ahora, ese tema ya durante décadas y décadas ha habido
problemas de resurrección, de intifada, de piedras, de esto, pero bueno, seguimos adelante. Ya hace mucho tiempo el Estado de Israel llega a una paz con el Fatah, con la Organización de Liberación de Palestina, en los famosos acuerdos de Oslo, y le da el poder a Abu Mazen y le dice, mira, todos los territorios tuyos que están ahí con gente árabe, vos vas a nombrar la policía, los policías van a ser árabes, los jueces van a ser árabes, los intendentes van a ser árabes, y ustedes hagan su vida y nosotros la nuestra. Esto funcionó. Claro, le dieron una autonomía plena. Exactamente, funcionó por un tiempo hasta que venían muchos, terroristas de esa zona, Israel, metían bombas en los colectivos, se iban, metían bombas en un cine. El famoso Ariel Sharon dijo, vamos a hacer una muralla. Hicieron una muralla, ellos viven en su territorio, nosotros en el nuestro. Quien quiere venir a Israel a trabajar, le dan la posibilidad, pero bueno, esto siguió adelante y cuando más fue pasando el tiempo, la relación, vamos a decir, fue mejor entre los palestinos de Judea y Samaria, que viven como territorios autónomos, y los judíos israelíes que viven en todo el territorio, lo que sería Jerusalén, Tel Aviv, norte, sur, Ashdod, Ashkelon, etc. Ahora, en un momento dado, Ariel Sharon decide que hay que retirarse de territorios ganados por guerras en la zona de la famosa Franja de Gaza. Sí. Y ese pedazo de tierra llamada la Franja de Gaza, que hay 2 millones de habitantes, y que él calcula, si todo Israel tiene el tamaño de la provincia de Tucumán, imagínate la Franja de Gaza, que debe ser el tamaño más o menos de un barrio de Buenos Aires, ¿sí? O debe ser el tamaño de Necochea, claro. No sé lo que será, ¿no? Sí. Y dice, ¿sabes qué? Así como los árabes de Judea y Samaria son independientes y autónomos, vamos a dejar a la Franja de Gaza también que sean autónomos, y le da al mismo Abu Mazen, Abu Abbas, para que dirija la Franja de Gaza. Cuando los palestinos entran a la Franja de Gaza y empiezan a gobernar, al otro día agarran a todos esos palestinos, los asesinan, los atan de sus pies en coches asesinados y los hacen pasear por toda la Franja de Gaza. Chao. Y después de asesinar a unos 1.000 o 2.000 o 3.000 palestinos, vamos a llamarlos palestinos buenos, sube el movimiento Hamas en el año que ya existía del 1987, pero sube al poder y toman el poder y dicen, se acabó, nosotros no queremos paz, no queremos nada, y desde ese día, al igual que el grupo ISIS, el Qaeda y todo lo que vos te podés imaginar, ellos sacan una carta fundamental que el objetivo de ellos es destruir el Estado de Israel. Tremendo. Y empiezan a sacar y a construir misiles. Primeros misiles de 40 kilómetros, después de 10 kilómetros, después de 60 kilómetros. Y ahí empiezan la relación con Irán. Irán les empieza a dar tecnología. Y en un momento dado ya empiezan las guerras con Israel. Cuando Israel intenta atacar la zona de la Franja de Gaza, se da cuenta que hay túneles cavados de 40, 50, 60 kilómetros por debajo de la tierra. Es decir, el ejército israelí entra a la Franja de Gaza y se da cuenta que cuando ya avanzó 20 kilómetros, ve que salen terroristas de la tierra y no saben de dónde salen, de túneles. Chao. Entonces Israel logra una tecnología especial de poder descubrir dónde están los túneles y por medio de los aviones tira bombas muy fuertes que revientan esos túneles. Ahora, ese grupo llamado Hamas es el que está en la Franja de Gaza. Y ahora, hace muy poco, hace unos 15 días atrás, cuando Israel, acá en Jerusalén, empieza a haber un conflicto en la mezquita del Monte del Templo, que es un tema muy sagrado para los musulmanes. Sí. Y empieza a haber lío, empiezan a tirar piedras y tiran bombas y gases lacrimógenos, etcétera, etcétera. Ese Hamas le dice a Israel, o frená la mano con la mezquita
o te tiramos misiles a Jerusalén. Pero Claro, Claudio, pero ¿cuál era el conflicto ahí en la mezquita? ¿Qué había pasado? Para que Mirá, jamás... te voy a explicar, Sí, para que tengas una idea. En la sí, sí. mezquita los musulmanes van a rezar. No van 2 o 3, ni 100 ni 200, van 6.000, 7.000. Sí. Cuando entran a rezar, en algún momento del rezo, el que les da la misa, por así decir, Sí. el cadi, por ahí también tira un par de frases medias como vamos a liberarnos del opresor judío, etcétera, etcétera, y empiezan a tirar piedras. O Claro. empiezan a tirar bombas de estruendo, cosas de ese tipo. Entonces los policías que están ahí cuidando empiezan a tirar tiros al aire. Y ahí empieza a haber manifestaciones. Y acá hubo una situación que hubo muchos revuelos. Pero bueno, esto pasa. Sí, es parte... Es parte de todos los días. Cuando Hamás, este grupo, ve eso, le dice a Jerusalén... Buscó una excusa. Ustedes frenan eso, claro, o yo les tiro misiles a las calles de Jerusalén. Claro, todo el mundo se ríe, ¿viste? Como cuando vos le decís ahí a un hincha de Boca, un hincha de River le dice, mirá, te reviento a golpes si no bajas la bandera esa, que sé yo, le dice, vení, baja la bandera. Claro. No, Israel le dice, ¿sabes qué? Vos vas a tirar misiles, bueno, tira misiles. Bueno, dijo a las 6 de la tarde voy a tirar misiles, 6:05 cayeron a Jerusalén 3 o 4 misiles. Chao. Pasan unos días, Israel dice, ¿cómo? ¿Me mojaste la oreja, lo que se dice? ¿Me insultaste? Empiezan con la Fuerza Aérea a atacar bases militares del Hamás. Ajá. El Hamás le dice, hoy a las 6 de la tarde voy a tirar misiles a Tel Aviv, a la capital. Yo estaba en Tel Aviv, un abogado me dice, ¿viste que dijeron que van a tirar misiles? Le digo, bueno, sí, tenés razón. Le digo yo, en joda, tenés razón. Bueno, esa noche misma, 4 o 5 misiles, un misil en un colectivo, otro misil en una casa, una señora viendo televisión, le cae un misil en el living room y muere. Qué bárbaro. Entonces, claro, cuando ese movimiento terrorista asesino en la Franja de Gaza, que deben ser unos 15.000 asesinos, no más, y tienen como rehén a toda la población palestina. 2 millones de mujeres, niños. Qué bárbaro. Que me da ganas de llorar, porque son tipos, viste, como los que viven en Necochea, en Mar del Plata, o en Yapeyú, o en donde vos se te dé la gana. Gente buena que quiere vivir, comer a la mañana, y los tienen como rehenes. Claro, cuando Israel ve eso, dice, esto no lo puedo aceptar de ninguna manera. Y empieza con un ataque a la Franja de Gaza. Ahora, ¿sabes lo que es atacar 2 millones de personas en una franja muy chiquitita? Claro. Con la aviación israelí, llegas a tirar una bomba mal tirada, matás a 1.000 personas. Entonces, Exacto. ¿qué es lo que hace el ejército israelí? Y eso está escrito en los diarios y lo podés ver. Parece ciencia ficción, pero es así. Israel sabe que en un edificio hay un comando asesino de los terroristas, manda un avión, tira panfletos diciendo que va a destruir el edificio, habla por teléfono uno por uno los que viven en ese edificio y le dice, salgan, tienen 1 hora y media para irse, manda los aviones, tiran bombas de estruendo durante 20 minutos para que la gente se vaya y después tiran el edificio abajo. ¿Y los del Hamas no se van todo ese tiempo? ¿No aprovechan también para irse? Se van porque saben que los van a matar. Claro. Y de ahí que en vez que en ese caso haya 1.000 muertos, claro, hay 1 muerto o 20 heridos. Ahora, ¿a dónde está el problema? La gente de Hamás, ¿dónde pone los misiles que son tirados hacia Israel? En los patios de las escuelas, en los patios de las mezquitas, en los hospitales. Claro, se escudan. En las casas de familia. Se escudan en el pueblo para que la respuesta israelí no se los tire ahí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las guerras de Israel, cuando el Hamás tiraba los misiles, caían y mataban gente. ¿Cómo te podés defender con un misil que te lo tiran al aire? Claro. Un político israelí, muy amigo mío, del Partido Laborista, dice, yo voy a inventar un misil que pueda atacar otro misil, ¿bien?
Sí. Y el tipo agarra con la gente del Technion, de las universidades de tecnología, y dice, vamos a desarrollar este misil contra misil. Claro, todo el mundo se reía, no le querían dar presupuesto, dijeron es una cosa imposible, cuesta mucha plata. El tipo se llama Amir Pérez. Sí. Y lo empezaron a hacer, y en unos 6, 7, 8 años descubrieron la famosa cúpula de hierro. Mirá Que vos. logra frenar. Si a Israel tiran 1000 misiles, esto tira abajo 900 misiles. Es decir, el 90% revientan en el cielo. Que son esas imágenes que veíamos, ¿no? Claro. ¿Cuánto cuesta cada misil que tiran al aire? 60 o 70 mil dólares. Cada misil, 60.000 dólares. Sí. Dólares. Ahora, de esa manera, Israel evita que haya una masacre de 10 o 20 mil muertos en Israel. Entonces viene el mundo y dice, el ataque es muy desproporcionado. Los aviones israelíes lograron la muerte de 250 personas y en Israel murieron solo 4 y 20 heridos. Ahora, se olvidan de dos cosas. Primero, que no son 250 muertos, son 190 terroristas que fueron asesinados cuando vienen en su automóvil con bombas, etcétera, etcétera. Sí. Otros son civiles que mueren de los mismos misiles palestinos que no pasan la frontera. Ellos los tiran y caen en las mismas poblaciones, porque muchos son misiles caseros que no logran pasar a Israel. Uh-huh. Y los demás son situaciones que el ejército israelí, te puedo hacer muy corto el tema, si la cúpula del Hamas 6 o 7 se están discutiendo escondidos en un refugio y el avión sabe que están ahí y les tira un misil, si en ese edificio está todo vacío y están ellos y ellos no sabían que había lamentablemente una familia ahí en otro piso, claro, ha habido más de una vez casos que han muerto inocentes, ¿sí? Sí, Pero sí, la sí. semana pasada lo muestran un piloto del ejército israelí que está por destruir un edificio y él desde arriba ve con láser exactamente lo que pasa abajo. Chao. Cuando está por disparar, se escucha en la radio que le dice, veo grupos de niños, entonces el otro le dice, verifica bien, y le dice, sí, son grupos de niños, dice, bueno, anulado, operación anulada, y no dispara. Claro. Es decir, todo lo contrario que podés ver vos en la prensa. Ahora, haciéndote un poco de orden en la cabeza. Qué bárbaro. Eso que tratan de explicar en la prensa mundial, de que la opresión sionista judía contra el pueblo palestino, no es el pueblo palestino, señores. El Hamas son una manga de asesinos como los de Al-Qaeda, como los de ISIS, como la gente que mató y que reventó edificios en todo el mundo. Y hay que diferenciar al Claro. pan y al vino. Totalmente. Una cosa es el palestino, y con ese palestino hay que llegar a la paz. Y vamos a hablar, y vamos a negociar, y vamos a llegar a una paz. Va a tardar mucho tiempo, pero vamos a llegar. Pero esa gente, que es gente asesina, que asesina a su propio pueblo, que el propio Abu Abbas de la organización Fatah está en contra de esa organización llamada Hamas. Claro. Ese grupo es quien tiene la culpa de lo que está pasando. Y te lo voy a hacer muy simple. Están cayendo bombas acá hace 10 días. Y ellos piden frenar el fuego, piden un alto de fuego el Hamas. Ah, mira. Piden el alto del fuego, pero ellos siguen tirando. Es decir, Israel intenta frenar la cosa. En este momento que estoy hablando, cayeron hoy decenas y decenas de misiles. Y ellos dijeron, no, nosotros queremos frenar el fuego, no puede ser. Y siguen tirando. Entonces vos calculá. Yo me trato de imaginar si le harían esto a Estados Unidos, a Francia, a España, que te tiran misiles. ¿Qué haría alguien? Vos calculá si desde Uruguay te tiran 30 misiles al centro de Buenos Aires. Vas a tratar de llegar a un acuerdo un día, 2 días, y si sigan tirando y muere gente, ¿viste? Todo el mundo va a tratar de defenderse. Yo sé que es imposible hacer comparaciones, es decir, es muy Claro, difícil, sí. va a decir, es un territorio de conquista, territorios ocupados y todo lo que vos digas. Aparte, el israelí es un tipo, no es como el latinoamericano,
que es un tipo simpático, que se ríe, es un tipo muy frío. Y el tipo es muy tranquilo hasta que le calentás la cabeza y lo tomás de idiota. Claro. Te tiran un misil, nada. 50 misiles, nada. 100, tranquilo. Pero cuando ya te empiezan a tirar misiles a tu capital y empiezan a morir mujeres y niños, chao. Israel se pone mal y ves lo que pasa en la Franja de Gaza. Ahora, si Israel querría, puede volar la Franja de Gaza en el término de 2 días, sin ningún problema. Pero Israel no lo va a hacer. Israel viene de un pueblo en que los nazis aniquilaron a 6 millones de judíos y nunca va a aniquilar gente y nunca va a llevar a cabo un genocidio ni nada parecido. Pero si algún país como Irán, como Siria o como los islámicos de la Franja de Gaza van a intentar destruir el único país del mundo que es el hogar nacional judío, que se llama Israel, sin ninguna duda que esa gente de este pequeño país que tiene 70 años, muchos de nuestros abuelos son más viejos que el Estado de Israel, no van a permitir de ninguna manera que este Estado sea destruido. Y cuando las papas arden, nadie te ayuda. Cuando acá tiran misiles, no te ayuda nadie. Ni Francia, ni España, ni Estados Unidos, ni Bolivia, ni Argentina, ni Venezuela, ni nada. Israel tiene que decir, nosotros nos defendemos. Sin ninguna duda que Estados Unidos monetariamente te ayuda a tener $60.000 por misil. Porque si no, yo no sé si Israel podría llevar a cabo esa defensa aérea, ¿no?, de la cúpula de hierro. Pero te repito, eso es un poco la temática. Todo lo demás, las peleas entre árabes y judíos se van a solucionar. La autodeterminación del pueblo palestino dentro de las fronteras de Israel también se va a solucionar. Y todo se va a solucionar. El tema de la Franja de Gaza, no sé qué decirte. No sé cómo se va a solucionar. ¿Sabes qué? Quizás la gente de Gaza, que es una pobre gente, va a lograr expulsar a esos 20.000 asesinos que están ahí dirigiendo ese Estado y poner nuevos dirigentes, pero no sé, me huele un poco difícil porque es gente humilde, gente ignorante, gente pobre, ¿viste? No sé qué decirte. Pero bueno, ojalá que haya alguna... Claudio, ¿y qué se vislumbra o qué se sabe para los próximos días? ¿Ustedes creen que allá esto se va a solucionar prontamente o vamos a tener este conflicto para largo? Mira, se está hablando de una solución, se está hablando de un cese de fuego. El presidente Biden dijo de que le interesaría mucho un cese de fuego, como que empieza a presionar muy de a poco. Yo te estoy leyendo el principal diario de Israel ahora mientras estamos hablando y dice así, el ejército de Israel atacó grupos que tiran misiles que actuaban desde una escuela en la Franja de Gaza. El vocero del ejército israelí, Eddie Zimmerman, dijo que hoy Tzal atacó en zonas geográficas nuevas que son túneles del Hamas y en especial escuelas que desde dentro de la escuela se tiraban misiles. Es decir, eso es lo que está pasando. El presidente Biden pide por un cese del fuego y la presión de Biden cada vez es mayor. Para que te des una idea, ayer el ejército Hamas, que no tienen gran tecnología, los tipos salieron al mar con un mini submarino que por lo visto Irán se los consiguió, un mini submarino con explosivos, que ese mini submarino tenía que llegar a Tel Aviv o a la zona sur de Israel y llevar a cabo un atentado. El ejército israelí desde arriba lo vio y logró destruir a ese mini submarino con el comando de la Marina del Hamas. Y bueno, y como esto... Claro, primero que me hiciste un resumen, Claudio, excelente de toda la situación de la historia. Y nos contás de primera mano lo que pasa. Y parece una película, parece una serie de Netflix, ¿viste? Y
y lo triste y lo bizarro que es real. Y la verdad que nos duele de todo corazón. ¿Qué hace el gobierno de Israel frente a esta solapada ayuda de la República de Irán? Mirá, ese es un tema muy jodido porque Claro. jamás juega en la cuarta de los equipos de fútbol. La Hezbollah, ¿viste? Juega en segunda y hay algunos que dicen que puede subir a primera. Están en el Líbano. Pero Irán juega en primera. Claro. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de armas nucleares y todo lo demás. Qué bárbaro. Israel lo que hace es jugar de manera inteligente, de manera tranquila, y en el Medio Oriente sabe, el que pega el golpe, y el que es el débil, lo destruyen. Y bueno, más de una vez, ahora estamos más tranquilos, pero se hablaba de que si hay una central nuclear en Irán, Israel no va a permitir eso, y ha habido en la época de Obama los pedidos de atacar Irán, etcétera, etcétera, pero no, vamos a decir que hasta ahora, a Dios gracias, siguieron por el área diplomática, ¿no? Sí. Pero te repito, eso volvemos a lo mismo. Si al pueblo palestino, en todo Israel y en la Franja de Gaza, le das todos los derechos del mundo, le das todos los territorios del mundo, a pesar de todo, el Hamas va a querer seguir con su idea de destruir Israel. No es un tema de quién va a tener territorio o quién va a tener más. Es una obsesión que destruye a su propio pueblo y que lamentablemente no sé a dónde va a llegar. Quizás los franceses van a tener algo igual de acá a 30, 40 años con el islamismo dentro de Francia, con el islamismo extremista me refiero, ¿no? Porque hay gente islámica que tiene derecho a ser islámicos. Mirá vos, Francia. Y lo mismo en Estados Unidos, cuando nadie se imaginó con el Qaeda que iban a subirse y que iban a tirar las torres gemelas. Uh-huh. Y lo mismo en general con grupos extremistas de todos lados, ¿no? Que uno lo ve en Siria, uno lo ve en el Líbano, uno lo ve... Claudio, ¿qué te pasa a vos como abogado, como argentino, como tu esposa judía, tus hijos, sabiendo que acá estuvieron los atentados de la AMIA, de la Embajada de Israel, cuando escuchás el comunicado de prensa de Cancillería y de un canciller que ni siquiera sabe hablar en inglés, ¿no? Párrafo aparte, es canciller, si no tendría otro oficio, pero eso que dijeron que Israel usó medidas, ¿qué te genera a vos como persona? Mira, a mí me hace acordar, viste, con Pablo Berra, cuando íbamos a la escuela secundaria, siempre había algún ignorante en el grado, viste, que cuando le preguntaban cuánto es 2 más 2, y el tipo decía 5 y se reían, qué sé yo. Mirá, lamentablemente, hay gente de Cancillería que actúa de manera ignorante, ¿no? Y es una lástima porque en la Cancillería Argentina hay gente muy inteligente. Pero actúan de manera... Claudio, discúlpame, ¿actúan de manera ignorante o hay una ideología metida de algún grupo político? Yo te voy a decir, yo pienso que de manera ignorante. No tienen la inteligencia para tener un grupo político, ideológico, para decir vamos a actuar así o vamos a actuar así. Es lo que yo pienso. Sí. De manera ignorante, porque si no fueran ignorantes, podrían ser neutros y poder... Netanyahu le manda grupos de la DASA para hacer la vacuna contra el coronavirus, contra el COVID, por un lado, y ellos dicen, sin estudiar el tema, que Israel está atacando de manera indiscriminada. Claro. Sí. Y en la Cancillería hay gente inteligente. No más, el embajador de Israel en Tel Aviv es un entrerriano, Sergio Uribarri, una gran persona, un tipo muy inteligente. Estuve con él, es un gusto hablar con él, pero cuando viene de arriba las decisiones y vienen y dicen cosas como eso que se dijo de que es una cosa no proporcional, etcétera, etcétera, cuando la realidad es que la OEA hoy declaró que el Hamas es un grupo terrorista y todo el mundo sabe
es un grupo terrorista, es parte de ese mismo grupo que metió la bomba en la AMIA, ¿no? Claro, que por metió eso. la bomba en otro lado. Totalmente. Aparte, no, ¿para qué meternos con todos los problemas que hay en Argentina, entre ricos y pobres, entre federalismo y unitarismo, entre COVID y no COVID, entre derecha e izquierda? ¿Para qué meterse con la problemática en el Medio Oriente? Totalmente. Cuando nosotros podemos ser y seguir siendo un crisol de razas, como dice la Constitución, y darle la mano a todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino. ¿Para qué entrar en esa tontería? Y por eso digo que es ignorancia. Porque claro, si fueran un poco más inteligentes, ¿viste? Si la maestra te pregunta, ¿vos tiraste la piedra? Decís, no, no sé, mirá, qué sé yo, ¿viste? Si te levantás y decís, sí, fui yo, ahí te mandan directo a la dirección. A la dirección, ¿viste? Y te tiran la oreja. Pero es una realidad, es lamentable porque claro, Argentina es un gran país. Es un gran país y tiene mucho para dar y tiene mucho para ofrecer. Mira, en la época de Menem, vos reíste, en la época de Menem, que él es de origen sirio, había en Israel se hablaba mucho de la posibilidad de que Menem pueda ayudar en la mediación de tratados de paz y demás. Después no surgió nada, pero fue una cosa interesante. Y Argentina tiene mucho que dar con su gente de Cancillería, con la inteligencia de mucha gente de carrera, ¿no? Claro, sí, obvio. De carrera. Entonces es lamentable que se hizo eso, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Para poder Dios entender y ver la situación. Te digo más, preguntarle a los empleados de la embajada argentina en Tel Aviv, que los pobres se pasaron en los refugios antiguerra, viendo los misiles cayendo en su cabeza. ¿Qué opinan del grupo Hamas que te tira misiles a las calles de Tel Aviv? Claro, sí, no, una cosa increíble. Claudio, la gente nos están llegando muchos mensajes al teléfono, a Facebook, ponen qué buena nota, nos saludan desde Nueva York, la más clara explicación, ni TN ni A24 ni CNN explicó como está explicando este hombre. Bueno, muchos mensajes muy lindos. Descomprimime un poco, Claudio. ¿A tus hijos les gusta el fútbol? Sí. Mira, mi hijo le gusta muchísimo el fútbol. Sí. Y lo ayudé también a que aprenda a tomar mate. Sí. Y él en este momento está en el sur de Israel. Ajá. En las zonas de bases militares y demás. Hablé con él. Me gustaría que esté tomando mate y no ahí con el casco de guerra, claro, defendiendo las fronteras, pero es parte de su vida como israelí, de su vida y de todos sus amigos de esa generación. Tremendo. Que son chicos de 20 años. Te digo más, viste cuando vos decís los pilotos de los F-16 israelíes que logran llevar a cabo todo eso, y los pilotos que tienen una capacidad impresionante. ¿Sabés qué edad tienen esos pilotos? Tienen 20 años, 21 años, 22 años. Esos son los pilotos Claudio, los que manejan los F-16 tienen 20 años. Exactamente, 20, 21, 22, eso es lo que estás escuchando. Es decir, para que tengas una idea, cuando hablan cosas por hablar sobre lo que es el ejército israelí. El ejército israelí no es un ejército mercenario, es un ejército de jóvenes que hacen el ejército de los 18 a los 21 años y algunos un poco más. En el caso de los pilotos firman para ser pilotos profesionales 1 o 2 años más. Las mujeres también son soldadas. No es un ejército mercenario como en algunos países latinoamericanos que no voy a nombrar, a pesar que en una época te vendían petróleo y ganaban mucha plata, y no de ejércitos mercenarios de otro tipo. Es un ejército que existe porque si no te defendés, te liquidan. ¿Te das cuenta? No. Y así que eso es lo que digo, y bueno, ojalá que podamos seguir adelante y mandar a esos pilotos de paseo a Miramar, a Bariloche, a Mar del Plata, como mochileros, así como les gusta a ellos, después de terminar el ejército, viajar y visitar Argentina. Claudio, la gente, ¿cómo te puede seguir en las redes? ¿Dónde te pueden ubicar? León, a mí pueden buscar, mira, mi nombre
es interesante, vos decís Claudio. Mi nombre es León Claudio Amiras. León Escuela, Claudio Amiras. Este no me llamaban Claudio, y por eso Pablo te dijo Claudio. Entonces, si ponen en Facebook León Amiras, A-M-I-R-A-S, León Amiras, van a poder ver un par de notas que logré sacar en esta semana y que voy a seguir sacando, y poder aprender ahí en mi página un poco sobre la comunidad latinoamericana en Israel, que son casi, te repito, más de 120.000 personas. Tremendo. León, un privilegio y un gusto haberte conocido a través de Pablo Guerra. La verdad que nada, me dejaste anonadado con todo lo que nos contaste, y la verdad que investigando apenitas un poco tu trayectoria, habla de la gran persona que sos y de la humildad que tenés y de la deferencia que tuviste para darnos la nota y tomarte tu tiempo, sabiendo en el contexto que estás viviendo. Y la verdad que Dios quiera, si algún día puedo ir a Tierra Santa, poder estrecharte un fuerte abrazo. Allá te digo, me encantaría estar en la oficina mirando la Torre de David. Te voy a llevar a pasear, te voy a llevar a la parte árabe, y incluso te prometo que si viene un misil, yo freno el misil y digo, para la mano que este pibe de Miramar. O sea, tranquilo, no hay ningún problema. León, te mandamos un abrazo a tu esposa y bueno, lo mejor para tus hijos. Shalom. Gracias, shalom, shalom, Leitraut, chao. Hasta luego.